Nacho. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estamos? bien. Oye, cuéntame, tú eres youtuber, gamer, explícanos qué es esto. Sí, bueno, la gente no suele llamar youtubers, pero a mí me gusta más el que nos llamen creador de contenido. O sea, en realidad sí es youtuber porque bueno, tú subes vídeos a YouTube, entonces, bueno, youtuber. Los que le gustan los gemelies, pues los Justin Bieber son Biebers, no sé, bueno, eso. Estas cosas que hacen ahora de poner etiquetas a todo, pues eso. Sí, hay que poner un nombre. Sí, bueno, pues este chico, donde lo veis, aquí de Utebo, tiene una cantidad increíble de seguidores en YouTube, en Facebook, en Twitter. Vamos a verlo. Hola, Lebrelitis, ¿cómo estamos? Tonacho ha conseguido una legión de seguidores creando vídeos para internet en los que se le ve y se le oye jugando partidas de un videojuego muy conocido, Minecraft. Ahí tengo 2 huevos de pollo, tengo 2 huevos, los voy a tirar, tío. Tienes 2 huevos, vale. Mira, esto es echarle huevos al asunto, ¿eh? ¡Pum, pum! ¡Mira uno! ¡No, espérate! Sus cifras producen escalofríos. En YouTube tiene más de 600.000 seguidores y en Twitter es seguido por más de 226.000. ¡Mira ese, mira ese! Es decir, tiene más seguidores que algunos deportistas como Teresa Perales, presentadores como Luis La Rodera o cualquiera de los políticos aragoneses. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abracete. ¡Hasta luego! Para ti las redes sociales te han transformado la vida porque de alguna forma se han convertido en una forma de ingresos, ¿no? Yo me imagino que al principio, me imagino a tu madre diciéndote, Tonacho, ya estás ahí jugando otra vez a los videojuegos. O sea, ¿cómo se convierte una persona de repente en profesional de alguna forma de los juegos? Pues la verdad es que no te lo sé decir muy bien porque tú empiezas a hacer algo por hobby, que es lo más lógico, ¿no? Una cosa que te gusta mucho, los videojuegos que llevas toda la vida. Yo, por ejemplo, llevo toda la vida jugando a videojuegos. Y empiezas sin querer a hacer, pues esto, a grabarte las partidas porque has visto que otro lo hace, a ti te pasan cosas graciosas y tal. Y empieza a verte la gente y sin saber muy bien por qué. Una bola, ¿no? Sí, y empieza a crecer y de repente pues tienes un montón de gente siguiéndote. Sí. Lo que comentamos un poco de las redes sociales, supongo que de alguna forma te ha tenido un impacto positivo, pero también, ¿cómo lo llevas tú? Bueno, lo llevo bien porque es un entorno muy cerrado. Yo puedo en estar este mundillo tranquilamente, sí que eres muy conocido, eso es, ¿no? En el mundo de los videojuegos, en eventos y tal sí, pero si yo me puedo tomar una cerveza tranquilamente en una terraza y no me conoce nadie. Ahora, méteme en un colegio a la hora del recreo. Y te conoce todo el mundo, ¿no? Oye, precisamente la imagen quizá que tenemos de la gente que se dedica a los videojuegos, de gente que no se levanta del sillón, está todo el día delante del ordenador, pero bueno, yo tengo entendido de hecho que tú practicas también deporte, ¿no? Que es importante. Soy corredor, me gusta mucho correr, sí. Sí, porque es importante para la salud, vaya, o sea que es una cosa que es bueno hacerla y no está bien estar todo el día parado. Entonces siempre hay un ratico, siempre hay un momento que puedes salir, hacer deporte y seguir jugando igualmente, claro. No sé si vosotros los que os dedicáis tanto a los juegos, toda la gente que te sigue, es consciente de hasta qué punto hay mucha ciencia detrás de los ordenadores que os permiten jugar a estos juegos, incluso de matemáticas detrás de la programación que hay para estos juegos, ¿no? Sí, no, si no fuera por la ciencia está claro que, que nada, estaríamos con Abacos todavía haciendo cosas así. O jugando al 3 en raya Tú eres especialista, por así decirlo, en uno de los juegos. ¿Cuál es este juego? En Minecraft. Minecraft tiene una cosa muy buena que es que no tiene un objetivo real, puedes hacer lo que quieras. Bueno, hay un objetivo que es matar a un dragón, pero si quieres lo haces y si no, no. No pasa nada. No pasa absolutamente nada, no afecta al juego, puedes seguir jugando igualmente. Y entonces lo que me gusta a mí es construir cosas en Minecraft, cosas súper locas y grandes, y hacer tutoriales de ello. Y eso es lo que tú comentas sí. En las redes y por lo que tanta gente te sigue. Eso es. Bueno, yo te tengo que confesar que nunca he sido muy aficionado a los juegos, sí que lo soy a correr, nos podemos ir algún día juntos a correr, sí, claro. Pero bueno, ahora si os parece, pues voy a ver si me invita Tonacho a jugar estamos en tu casa, pues... Te voy a enseñar unas cosas que vas a flipar. Sí, venga, pues vamos.